Muy buenos días a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao. Seguimos, como cada lunes, con este programa respecto a la llamada apologética. Dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza y estar dispuestos, es decir, tener razones y también argumentos racionales, bíblicos e históricos para poder dar razón de nuestra fe. Este es el objetivo del tema. Hemos empezado una serie respecto al primado de Pedro. Primado significa el papel singular y especial, personal, individual que le da Jesús para desde él edificar su iglesia. Hemos visto el fundamento bíblico, bien, desde Mateo, capítulo 16, versículos 21 y siguientes, vemos cómo se dirige a Pedro de una forma especial Jesús, y Pedro actúa como sumo sacerdote en el contexto litúrgico de la fiesta de Yom Kippur, y viene después la fiesta de las tiendas 6 días después, que indica pues una cronología propia de Éxodo 24, 26 al séptimo día, o también pues estas fiestas las podemos pues leer como eran en Levítico capítulo 2, versículos del 26 al 38. El día de hoy vamos a dejar un poquito la Biblia y vamos a ver la historia. En la historia no son como las matemáticas, es decir, matemáticas 2 más 2 son 4 y es una certeza absoluta, lógica, ¿bien? Sino que la historia es una ciencia que tenemos que enfrentar de una manera especial. Sabemos indicios, tenemos argumentos, diríamos, de tipo literario, tenemos argumentos de tipo tradición oral, tenemos también argumentos arqueológicos, bien, desde la arqueología, desde los restos, que se pueden ir descubriendo, y no un hecho en sí mismo, sino muchos hechos puestos en su totalidad. Cuando no hay argumentos, no hay literatura que contradiga, entonces se considera un hecho histórico. Bien, por eso es una forma especial. Vamos a aprender un poquito a hacer historia, la historia de la Iglesia, reconociendo también que la historia de la Iglesia, al ser una institución divina, es muy poco manejable. Bien, ¿por qué? Porque la providencia divina va desarrollando poco a poco, pero es providencia divina, cómo es y ha de ser la Iglesia y cómo va desarrollándose y creciendo. Ahora bien, siempre tiene un fundamento histórico. Bien, no podemos hablar de Jesús, de su muerte y su resurrección, si no hay argumentos históricos. Nuestra fe es una fe histórica, ¿verdad? Está metida en la historia. Por eso es tan importante. Bien, voy a responder varias preguntas que me han hecho, ¿verdad? Primero, me preguntaba algún pastor protestante que cuál era mi salario, después de haber hablado del diezmo. Los sacerdotes no recibimos salario y no tenemos derecho a paga ni recompensa alguna, ni de parte de la gente, ni de parte del obispo, de la diócesis, ni desde Roma. Es decir, no tenemos salario. Nuestro ministerio es absolutamente gratuito. Y la colecta es simplemente para, aparte del signo sacramental, que es muy distinto a una colecta o tributo o diezmo protestante, la colecta es para el sustento necesario, mínimo, del sacerdote, ¿bien? Para la alimentación y para lo que necesite, para estudios y lo que fuera, y basta, y nada más, ¿bien? Entonces, desde ahí no
recibimos salario alguno, ni imponemos a la gente que nos pague, ni nadie nos paga por ejercer nuestro ministerio. Bien, pero seguimos ahora con el fundamento histórico del primado de Pedro. Podemos preguntarnos, después de la Escritura, después de la Biblia, y entrando un poquito también en ella, porque es un libro, es literatura y también forma parte, en cierto modo, de la historia. ¿Cómo era la comunión de las iglesias de cada lugar en los primeros siglos? ¿Eran iglesias iguales, donde predominaba el pluralismo, es decir, que cada iglesia podía decidir por su cuenta, o era una cuestión democrática, lo que decía la mayoría, lo que opinaba el pueblo y la gente, pues eso se hacía? ¿Acaso garantía de unidad no existía y cada uno podía hacer su iglesia solamente desde el Espíritu, recibiendo sus carismas, sus dones, sus ministerios? ¿No había alguien, verdad, que fuera una figura, nosotros lo llamamos el papado, garantía de unidad? Todas estas preguntas son necesarias hacerlas porque es de la manera que nos atacan, ¿verdad?, las sectas protestantes. Más que responderles porque tienen prejuicios, nosotros vamos a ir viendo la historia al detalle. Si Pedro, son los argumentos que se nos ponen enfrente, si Pedro no estuvo en Roma, pues no encontró allí su martirio, con el cual daría gloria a Dios. En Juan 21:19, Jesús le dice, te llevarán a donde no quieras, es decir, le estaba hablando de su muerte, tenía que morir mártir. Como el buen pastor da la vida por las ovejas, el pastor universal tiene que dar la vida también por las ovejas. Y si no estuvo en Roma, ¿verdad?, pues allá no están los restos, no está su tumba, ¿bien? Entonces, el mismo papado, la figura del papado, como la continuación de la función de Pedro, y el primado de Roma perdería sus raíces. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Nosotros no decimos y no argumentamos como los protestantes, ¿verdad?, que todo su argumento es, no está en la Biblia, y como no está en la Biblia, pues es mentira. Disculpa, Almolonga tampoco está en la Biblia, y no por eso es mentira. Es decir, hay toda una historia. La Biblia no contiene la historia completa, ¿verdad? Es un principio, es un inicio, y hay una continuidad. Bien, entonces, en la historia, cuando nosotros hablamos de historia, y vamos a hablar ahorita de historia, lo que buscamos es la presencia de indicios. El protestante, con su prejuicio, buscará la ausencia de datos. Nosotros buscaremos la presencia de indicios o la semilla que va a ir desarrollándose después. Entonces, si encontramos la semilla, en la semilla está, diríamos, todo, pero su crecimiento y su desarrollo se realiza a través de la historia. Entonces, busquemos los indicios. Vamos a hacer historia, ¿bien? El primer indicio, vamos a ver tres, está en la carta de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Entonces, todos ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice así, es el final de la carta. Lo saluda la iglesia de Babilonia, a la que Dios ha elegido lo mismo que a la de ustedes. Lo saluda también Marcos, mi hijo. Bien, salúdense mutuamente con el beso. Tres posibles significados de Babilonia. Primer lugar, Babilonia puede significar, pues, una ciudad, esto está fuera de la Biblia, ¿verdad?,
una ciudad que estaba cerca del antiguo Cairo, en Egipto. Se llamaba así, Babilonia. Pero eso no lo pone la Biblia, pero sí que existe una ciudad. Segunda interpretación o significado de Babilonia, pues puede ser una expresión simbólica de la situación de la Iglesia en el mundo. Babilonia significa destierro, por lo tanto la Iglesia está viviendo como en destierro. De hecho se habla mucho de vivimos como peregrinos, como extranjeros, no somos ciudadanos de la tierra, sino que somos ciudadanos del cielo y estamos aquí de paso, etcétera, constantemente en la Escritura. Puede ser una segunda interpretación. Pero la tercera interpretación está en la Biblia. Es decir, fuera de la Biblia están estas dos. Pero en la Biblia podemos nosotros ver en el Apocalipsis, bien, en el capítulo 14, versículo 17, también en el capítulo 5, no, en el capítulo 18, versículo 2, que identifica Babilonia con Roma. Entonces puede estar muy bien diciendo, según el Apocalipsis, que está en Roma. Ahora bien, la realidad, esta carta de Pedro podría haber sido escrita después de la muerte de Pedro. Y siempre escrita desde Roma. ¿Y esto dónde lo basamos? Porque esta carta está comprobado que está escrita mucho después del año 65 o 70, es decir, ya Pedro había muerto. Bien, está en su nombre, pero sería de sus discípulos o de alguna comunidad de Pedro. Bien, y está escrita desde Roma y se basa esto en la tradición y en el conocimiento de la presencia de Pedro en esta ciudad. Esta misma tradición se vislumbra en otros textos antiguos. Es decir, si nosotros tomamos 1 de Pedro 5:13 para fundamentar Pedro está en Roma, no, porque hay distintas interpretaciones. Por lo tanto, esto solamente es un indicio, un índice, de ahí viene la palabra indicio, que señala, bien, pero por sí solo no es argumento de peso, bien. Ahora, Clemente, que vivió por allá los años primeros de las primeras comunidades cristianas, escribe una carta a los Corintios, allá por el año 95, y dice: tomemos los nobles ejemplos de nuestra generación. Clemente está en Roma, fue un papa. Por emulación y envidia fueron perseguidos los que eran máximas y justísimas columnas de la Iglesia, y sostuvieron combate hasta la muerte. Pongamos ante nuestros ojos a los santos apóstoles, a Pedro, a quien por inicua emulación hubo de soportar no uno ni dos, sino muchos trabajos, y después de dar así su testimonio, marchó al lugar de la gloria que le era debido. Y después habla de Pablo, entonces Pedro y Pablo. Estos hombres, dice literalmente, se convirtieron entre nosotros aquí en Roma en el más hermoso ejemplo. Por lo tanto, ya tenemos dos indicios. El indicio de la Babilonia y el indicio, pues, de Clemente en su carta a los Corintios desde Roma, que da testimonio, pues diciendo que Pedro y Pablo estuvieron ahí. ¿Basta? No, no es suficiente. Hay dos indicios, hay dos signos, hay dos señales. Tercero, Ignacio de Antioquía, que se dice que fue discípulo de Juan y de Pablo, bien, escribe en su carta a los romanos, en el año más o menos 117, diciendo así: no les mando como Pedro y Pablo, dando a entender que estuvieron en Roma. Bien. Otro indicio. También el apócrifo, la ascensión de Isaías, que fue escrito por allá el año 100. Dice: Belial bajará de su firmamento bajo forma de un hombre, un rey de iniquidad, un matricida, se refiere a Nerón. Él es el rey de este mundo y perseguirá la planta que plantaron los 12 apóstoles del amado. Y algunos de los 12 caerán
en sus manos. Ahí está otro indicio. Otro apócrifo, son libros que no son inspirados, ¿verdad? No son de la Biblia, pero tienen pues cuestiones históricas. El apócrifo que se llama Apocalipsis de Pedro, que fue escrito no después del año 140-150. Decía así: he aquí que a ti, Pedro, te lo he revelado y expuesto todo. Ve, pues, a la ciudad de la fornicación, la ciudad que domina el occidente, y bebe el cáliz que te he anunciado. Roma. Estos textos aisladamente no dicen mucho, pero sí refuerzan, y se refuerzan mutuamente en su conjunto, la estadía de Pedro en Roma. ¿Hay algún libro, hay algún género literario, hay alguna tradición en aquella época que diga Pedro no estuvo en Roma? No lo hay. Por lo tanto, desde la ciencia histórica diríamos, pues muy probable, no al 100%, porque no es una ciencia histórica, no es una ciencia matemática, ¿verdad? Pero probablemente Pedro estuvo en Roma, porque hay muchos indicios y que convergen todos a una misma afirmación. Esto como el primer indicio. Segundo indicio, es lo que acabo de decir. Nadie ha negado nunca en la Iglesia de los comienzos la tradición de la estadía de Pedro en Roma. Es decir, nadie ha dicho no. Ninguna ciudad en aquella época dice que Pedro murió en ella o que sus reliquias están en ella. La importancia del martirio en aquella época era grandísima. Y más el martirio de Pedro, el primero de los 12. Por lo tanto, este segundo indicio es importantísimo. Y el tercer paso, el tercer indicio, es tener en cuenta los datos arqueológicos obtenidos. Ha habido mucha discusión desde los años 1940 a 1957 y posteriores, ¿verdad?, al respecto. Pero hace como 6, 7 años, más o menos, se ha podido comprobar pues la realidad y el hecho que hay partes de Pedro, hay reliquias de Pedro ahí bajo el altar mayor del Vaticano. Bajo el altar mayor se han encontrado un monumento en el que tenemos una noticia del año 200, más o menos, y que arqueológicamente se remonta al año 160. Hasta ahora se había dicho que fue Constantino que sacó pues los restos de Pedro y se los llevó allá, ¿verdad? Y toda era una discusión pues latente en aquella época. Pero se ha descubierto que no, o sea, arqueológicamente, ¿verdad?, tenemos la noticia del año 200 y arqueológicamente se remonta al año 160, es decir, fue mucho antes que Constantino. Por lo tanto, es un hecho, es un dato y ya casi podríamos decir, más que histórico, científico, ¿verdad? Entonces, todas esas argumentaciones protestantes de la época caen por su propio peso. El monumento se encuentra en un cementerio, es decir, debajo del Vaticano pues había como un cementerio. Y quiere claramente proteger un lugar específico, a una costa de no poder construirse de forma completamente simétrica. Pero, aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que hace tan importante a los ojos de la generación cristiana de mediados del siglo II ese puesto específico en aquel cementerio? ¿Por qué ese puesto? ¿Por qué ese lugar y en ese cementerio? Se trata de una pequeña comunidad que vivía bajo la amenaza de la persecución y en la que la memoria de los hechos debió de ser muy viva en una época de la historia, en la que generalmente la gente iletrada tenía una memoria grande, larga. ¿Con qué persona entonces está relacionado este sitio?
una persona que tenía que ser muy importante para la comunidad cristiana de Roma. De hecho, se ha encontrado pues, en esa tumba, aquí está Pedro, ¿verdad? Esa inscripción. Bien, aquí está. Está claro que no hablamos de pruebas matemáticas, bien, sino de sumar indicios, de razonamiento en positivo, un uso de la inventiva para confrontar los datos, bajo el impulso siempre, pues sí, de la fe y de la tradición. Bien, entonces los hechos históricos ahí están, los indicios ahí están. Bien, por lo tanto, vamos a ir viendo ahora respecto si estuvo en Roma y también el lenguaje usado en la historia respecto a papa, obispo, presbíteros, diáconos, que eran muy distintos en el principio, ¿verdad? No eran como nosotros lo entendemos hoy. Eso fue una cuestión de crecimiento progresiva. Hemos dicho que la providencia divina va guiando y va haciendo, pues diríamos así, en cierto modo, una estructura de la Iglesia, pero que en el principio ya está en semilla, pero no está completa. Es decir, hay un desarrollo histórico. El obispo de Roma, según los escritos, ¿verdad? Y estamos viendo la historia, porque acá ya hemos visto en la escritura, en Mateo, evidencia total. ¿Bien? El obispo de Roma en la historia tenía un papel muy importante y se revelaba en dos hechos fundamentales. Los obispos de Roma actúan fuera del propio territorio. Es una evidencia. No, el obispo de Roma solo en Roma y para Roma, y así cada uno en su lugar y en su iglesia local y listo. No. Es un hecho, es una evidencia que el obispo de Roma ejerce su ministerio también fuera de sus muros, fuera de Roma, ¿bien? Y también es un hecho que las otras iglesias, en significado de locales, ¿verdad?, miran a Roma, reconociéndola y reconociéndole cierta preeminencia y además señalándola como modelo. Y de ahí empezará a ser, si tú quieres ser católico, decía un santo padre por ahí, tienes que identificarte con Roma. Así decía a las otras iglesias. Primero, y volvemos otra vez a la Escritura, todos los apóstoles son fundamento de la iglesia. Ahí lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 20. O también en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. ¿Bien? Enjugará las lágrimas. Bien, por ahí. Pero Pedro, así como los apóstoles todos son fundamento de la iglesia, Pedro es el único que Jesús llama roca. Todos los apóstoles son pastores, pero Pedro es pastor universal, en Juan 21. Todos los apóstoles reciben la llamada o el poder de atar o desatar, pero Pedro lo recibe de forma singular, lo hemos visto en Mateo. Todos los apóstoles son testigos de Cristo resucitado, pero siempre se nos habla, Pedro es el primero, 1 Corintios 15:5. Jesús ora por todos, pero ora especialmente por Pedro en beneficio de los demás. Indicio histórico, aunque sacado del Nuevo Testamento, ¿verdad?, pero que nos abre una perspectiva hacia el futuro. Por eso el obispo de Roma tenía un papel importante. La iglesia de Roma quedó ligada a dos mártires, Pedro y Pablo. Y esto fue el fundamento de la iglesia de Roma, el fundador de la iglesia en Roma, Pedro. Pedro fue la fuente de unidad y de autoridad. Pablo, maestro de la auténtica doctrina. Así se vislumbra
pues, en los escritos del Nuevo Testamento. Si Pedro fue el primer obispo de Roma, lo encontramos en la primera lista que fue escrita en el año 180, y un poquito antes con Hegesipo, que también nombra esa lista de los obispos de Roma y ponen primero a Pedro. ¿Dónde podemos encontrarlo esto? Pues busquen una historia de la Iglesia, de la primitiva comunidad cristiana, y listo, ahí pueden encontrar todos estos escritos. Hemos de comprender que el sentido de obispo, conforme nos lo dice Tito o Timoteo, ¿verdad?, y de presbítero, de diácono, no tienen nada que ver con lo que hoy llamamos obispo. Presbítero, o sacerdote o diácono, ha ido evolucionando. Digamos que es semilla, es inicio de la organización de la Iglesia, pero que poco a poco ha ido estructurándose en cierto sentido. Ignacio de Antioquía se refiere a la Iglesia de Roma. Hemos dicho que Ignacio de Antioquía era discípulo de Juan o de Pablo, ¿verdad? Pues se refiere a la Iglesia romana como la que preside en el país de la tierra de los romanos, y habla de una presidencia en el amor. Muy importante esto, y que los papas actuales están retomándolo. Tenemos el primado, por supuesto, pero es un primado y una presidencia en el amor. Garantía de unidad en la doctrina apostólica y sacramental. Bien, esto es interesante, porque los papas últimos, Juan Pablo II y también ahora Francisco, hablan de una reforma, diríamos, del papado en este sentido y en esta línea. Irineo habla, también un santo padre de los primeros tiempos, habla de Roma como la que todas las iglesias debían coincidir por la excelencia de su origen. Y dice Pedro y Pablo, la excelencia de su origen. Tertuliano acentúa la autoridad de Roma santificada por el martirio de Pedro y Pablo. Ya están hablando, pues, de la presencia de Pedro y Pablo y de su martirio en Roma. Cipriano buscaba la aprobación del Papa Esteban en relación a la doctrina bautismal, diciendo, ¿estaré bien o estaré mal? Y acude a Roma para ver si sí o si no. Y también muchos que pensaban que tenían doctrina recta, pero eran herejes, iban a Roma para ver si eran aprobadas sus doctrinas por el Papa o no, por el obispo de Roma. ¿Bien? Y también pasando por el concilio local de Sofía, en el año 343-344, que acudió al Papa Julio, diciéndole, pues mira, esto es la información y esto es lo que hemos decidido, puedes decidir tú si sí o si no. También Optato, en el año 370, habla del primado de la Iglesia fundada por Pedro, la importancia de ser católico y estar en comunión con Roma. Es decir, 3 puntos interesantísimos, ¿verdad? Ya habla de qué significa ser católico, comunión con Roma, la Iglesia fundada por Pedro. Estos son los hechos, pero también en sus acciones. En los primeros años de la Iglesia vemos la autoridad de Roma, en sentido de su misión, que es universal, pastor universal, y responsabilidad respecto a las otras iglesias locales, de los lugares de cada sitio. Empezando por Clemente. Clemente, obispo de Roma, escribe a Corinto. Ya vamos a ver esta carta, qué es lo que escribe, ¿verdad? Pero es a otra iglesia distinta, y les reprende, y reprueba un hecho que no está bien, ¿sí? El Papa Víctor también amenaza de excomunión a Polícrates de Efeso, o el Papa Esteban también amenaza con excomunión. El
Papa Julio reivindica su derecho a ser informado y escuchado. Y con Inocencio, en el año 401 al 417, los obispos de Roma eran quienes juzgaban casos que les sometían otros obispos. Los otros obispos se reunían y, mira, este es el caso, y se lo presentaban al obispo de Roma. Roma, vemos con estos hechos y evidencias, no daba consejos, sino que tomaba decisiones. Proponía e imponía a otras iglesias. Desde el primado del amor siempre, no desde el poder avasallador. Bien. Fue hasta León I, Papa, el primero en articular claramente la identidad del Papa como sucesor de Pedro. Bien. Entonces, dicho claramente, pues en León I lo tenemos. Primero son los hechos, las evidencias. Bien. Y después viene la declaración. Así funciona la Iglesia. Bien. Primero son los hechos, las evidencias, y después pues se da pues la definición. Ahora vamos a ver un poquito la historia en cuanto a por qué decimos que la Iglesia es apostólica y en qué basamos pues esta afirmación. Los que confesamos que la Iglesia es apostólica, explicamos cómo la Iglesia actual es continuación de la Iglesia de los apóstoles, no es otra, no es diferente, es la misma. Y afirmamos que es, esto por la fe, ¿verdad? No por la historia, porque es imposible, por la historia, que es una institución divina. Y es por la providencia divina que se va estructurando. Bien. Ciertamente, en el Nuevo Testamento encontramos a primera vista un pluralismo, ¿verdad? Una diversidad de ministerios dentro de la misma iglesia primitiva. En algunos casos, pues no se sabe cómo surgen, o se dice que son carismáticos, que vienen del Espíritu, o también se nos dice que hay apóstoles llamados y enviados por Cristo. Nos encontramos también con los 7, ahí en Hechos 6, del 1 al 6, que servían a los griegos. Los llamados presbiteroi, presbíteros, que no eran sacerdotes conforme los entendemos hoy, ¿verdad? Pero había ya esta estructura, diríamos, jerárquica. Los llamados presbiteroi fueron designados por Pablo en cada iglesia, y lo vemos en Hechos 14, 23. Los presbiteroi que tenían que hacerse responsables de la iglesia local, y Pablo los nombra. Ahí vemos en Hechos 20, del 17 al 38. Les va a dejar, ya no le van a ver nunca más, porque parte para Roma, y entonces ahí es cuando se ponen todos a llorar, pero Pablo habla a los presbíteros, a los que pone jerárquicamente para que dirijan la comunidad, la iglesia local de Éfeso. También Timoteo. Ya vemos la primera imposición de manos de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6. También encontramos otros presbiteroi, diaconoi, episcopoi. ¿Por qué lo digo en griego? Porque si digo obispos, sacerdotes, diáconos, lo van a malentender. Es que es distinto, no es lo mismo. Un protestante dice, ¿ves? El obispo tiene que ser casado una sola vez, por lo tanto, ¿por qué no se casan los obispos? Es que no es lo mismo, es otra cosa distinta, es diferente. Esa disciplina fue puesta posteriormente, y ya hemos visto en Mateo que Pedro y sus sucesores tienen potestad para disciplinar, para poner normas, para poner orden, para gobernar. Tienen poder. Bien. Las cartas pastorales del Nuevo Testamento reflejan claramente la transmisión de un oficio o de una autoridad para dirigir, para gobernar las comunidades cristianas, las iglesias locales. Bien. Aunque se refieren solo a Pablo y sus delegados, 2 Timoteo 2, del 1 al 2. Las cartas pastorales, por tanto, lo que nos demuestran es una transmisión de una generación a otra de oficios concretos. También encontramos ciertas estructuras en la misma
en el mismo Nuevo Testamento. En Jerusalén, por ejemplo, la autoridad reside en los apóstoles, los 12. Todos se reunían para la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles en la comunidad y los apóstoles con la comunidad. Más tarde se nos habla de Santiago y los presbiteroi, ¿verdad? Ya hay otra forma, ya hay otra estructura. En Filipos, ¿verdad?, se habla de episcopoi y diaconoi, Filipenses 1:1. Y en otras iglesias había uno o más presbiteroi. La cuestión de la sucesión se plantea solamente hasta finales del siglo II. Es decir, lo que era normal, ¿verdad?, lo que estaba en semilla, pues va desarrollándose esa semilla, va madurando. La sucesión era un tema conocido ya en el Antiguo Testamento, no es algo que se inventaron en el siglo II y listo. No, ya existía. Podemos ver la sucesión en Moisés, Números 27, o de Elías como profeta, Segunda de Reyes 2:9. También se conocía en las escuelas filosóficas, en los rabinos y en la política. Había sucesión. La cuestión de la sucesión se plantea también porque al principio, ya en el mismo Nuevo Testamento lo vemos, se pensaba que la venida de Cristo era inminente, ya viene. Entonces no estaban preocupados tantos por la estructura, sino que estaban esperando la venida de Cristo, que ya era inminente, en cualquier momento. Bien, recuerdan esas parábolas, ¿verdad? Si alguien supiera cuándo va a venir el ladrón, pero puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Es como un rayo, ¿verdad?, que nadie sabe de dónde viene, pero de repente aparece, sin darnos cuenta. Estén preparados constantemente. Entonces, esa perspectiva se desvanece. Ya han pasado más de 100 años, ¿verdad?, o un poquito menos. Y entonces ya esa perspectiva desaparece y entonces ya se piensa, bueno, pues habrá que crear una estructura, habrá que fundamentar la sucesión apostólica porque la misión es hasta el fin del mundo. ¿Y cuándo será? Pues parece ser que no va a ser pronto, ¿verdad? Mateo 28, del 18 al 20, hay que ir a evangelizar a todos los pueblos, o en Hechos 1:8, cuando se dice, a ustedes no les toca saber el día final, ¿verdad? Ustedes vayan y sean testigos para todas las gentes y a todos los pueblos. También hay otro libro, el Didache, que es contemporáneo a los libros del Nuevo Testamento, antes del año 90. Se habla cómo los episcopoi y diaconoi deben ser elegidos para suplir a profetas y maestros. Ya la estructura va asentándose. También habla del apostoloi, que no eran los apóstoles, porque se habla de apostoloi como predicadores itinerantes, profetas, no apóstoles en el sentido del Nuevo Testamento. En la carta de Bernabé, en el año 117, un poco después, ya no se habla de ministros. En la epístola a Diogneto, allá por el año 150 al 200, hace referencia ya a la tradición de los apóstoles. Ya han muerto los apóstoles, hay una doctrina, hay una garantía de unidad que se mantiene, por lo tanto ya se habla de la tradición apostólica. La primera alusión clara de sucesión, así literalmente, ¿verdad?, ya está todo en semilla, pero así de repente que se hable de sucesión y sucesión apostólica o de la sucesión de Pedro, se encuentra en la epístola de Clemente, allá por el año 96, primer papa, el obispo de Roma, Clemente, en el año 96. Una carta donde, como hemos dicho antes, se reprueba a la iglesia de Corinto por parte de la iglesia de Roma, porque así como así han destituido a determinados presbiteroi. Entonces dice, ¿quiénes son ustedes para hacer eso?, ¿verdad? El autor de esta carta insiste en el origen divino del oficio eclesial. Esto es muy importante, institución divina, el origen divino. Y ustedes no son quien para destituir. Los apóstoles son portadores de un mensaje de Cristo, dice así literalmente: según pregonaban por lugares y ciudades la buena nueva y bautizaban a los que obedecían al designio de Dios, iban estableciendo a los que eran primicias de ellos, después de probarlos por el Espíritu, por obispos y diáconos,
de lo que habían de creer. Sigue diciendo, los apóstoles establecieron una norma de una vez para siempre a este efecto, que cuando estos hombres murieran, otros lo sucedieran en su sagrado ministerio. Este episcopoi o presbiteroi ejercían también funciones litúrgicas. Era un cuerpo colegial, todavía no era monárquico, es decir, de uno primero y después. Las cartas de Ignacio de Antioquía muestran ya una estructura eclesial desarrollada, ahí por el Mediterráneo oriental. Sus 7 cartas, escritas por el año 110, muestran una estructura fija. Ya vemos una estructuración. Consiste en un obispo, que se llamaba episcopos, y grupos tanto de presbiteroi como de diaconoi. Dice expresamente, el obispo tiene que presidir en lugar de Dios, mientras que los presbíteros han de actuar como el consejo de los apóstoles, y a los diáconos, que son para mí los más queridos, se les encomienda el ministerio de Jesucristo. Y en todas partes, Ignacio insiste en el respeto al obispo, porque el obispo representa a Cristo y los presbíteros a los apóstoles. Ha de haber unidad en torno al obispo, que celebra la única Eucaristía. Nada se puede hacer sin la aprobación del obispo. Por lo tanto, vamos viendo el desarrollo histórico, cómo se va fundamentando. Ya es un episcopado, pero monárquico, porque el obispo es el centro, ¿bien? Y también de la justificación de por qué tiene que ser así, el oficio de los sacerdotes, de los diáconos. Por lo tanto, aquí vemos que la jerarquía no es una creación humana, es una institución divina. Y es gracias a la providencia divina que nace esta jerarquía bien comprendida. Y es un deseo positivo de Cristo, o sea, el Señor lo quiso así. Las cartas a los filipenses de Policarpo de Esmirna se refieren a los presbíteros que están con él y a los diáconos. Ya está esta estructura. Ya no se habla solo del episcopado monárquico, sino también empieza a hablarse de la sucesión apostólica. Bien, entonces vamos viendo cómo se va configurando y cómo los mismos miembros de la comunidad saben descubrir la voluntad de Dios, y todo esto como institución divina y como providencia divina al mismo tiempo. Ireneo habla de los que fueron constituidos obispos por los apóstoles y sus sucesores hasta nosotros, y de una sucesión que parte desde los 12, desde los apóstoles, y enumera los obispos de varias diócesis hasta, desde su actualidad en la que vive, hasta los apóstoles. Tertuliano también defendía sucesión, tanto en la doctrina apostólica como en el oficio episcopal. Hegesipo, del que ya hemos hablado, por el año 180, vincula el episcopado con la enseñanza. Entonces vemos una triple argumentación en las primeras comunidades cristianas, tomado de Ireneo y Tertuliano. Primero, los apóstoles confiaron su enseñanza a determinadas iglesias y a aquellos a los que instituyeron en el oficio pastoral. Segundo, la doctrina apostólica es fielmente conservada y transmitida en las iglesias del origen apostólico a través de la sucesión de obispos. Tercero, a lo largo y a lo ancho del mundo y partiendo de una misma fuente apostólica, es transmitida una misma doctrina. Hipólito de Roma tiene un libro, bueno, no fue escrito por él, parece ser, pero que se llama La tradición apostólica. Se describe el rito de ordenación de un obispo y cómo se practicaba en el siglo II. Se acentúa la elección por la comunidad local, la participación en el mandato dado por Cristo a los apóstoles y la epíclesis, es decir, donde se pide al Espíritu los dones del poder y de la autoridad.
el don de la dirección y del alto sacerdocio. De este modo, aproximadamente un siglo después de la muerte de los apóstoles al frente de cada iglesia, hay un obispo. Además, estos obispos, en su dirección, en su función de dirigir la pastoral, sucesores legítimos de los apóstoles. Esta evolución se produce por providencia divina, es decir, por el influjo y la guía del Espíritu Santo. Y vemos que no hay una oposición, con la promesa por parte del Señor de que la Iglesia sería indefectible. Por tanto, la estructura del episcopado monárquico con sacerdotes y diáconos pertenece a la misma esencia de la Iglesia. No es un añadido, no es algo humano, pertenece a la misma esencia de la Iglesia de Jesucristo. No hay otra. Una institución divina, la sucesión de los apóstoles en los obispos como pastores de la Iglesia. Por tanto, no es derecho puramente humano, ni siquiera disciplinario o eclesiástico, que se puede cambiar o que se puede variar. Es institución divina. Bien. Por eso podemos hablar, como católicos, de una sucesión ininterrumpida en el misterio, por medio de la imposición de manos, la ordenación episcopal, sobre todo como garantes de la doctrina apostólica y sacramental. Así lo ha querido Dios, así lo ha querido Jesús, y pues estos son nuestros argumentos, estas son nuestras razones. Ya hemos visto un poco de Biblia y un poco de historia. Muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo en su canal católico Utzig Ahau. Para preguntas y comentarios y dudas, pues las pueden hacer sin ningún temor. Muchas gracias.